cual somos, con ese amor el cual tiene hacia nosotros, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Derramó en la cruz su sangre para darnos la salvación. Y por ese amor es que también nosotros podemos recibir la salvación, creyendo en esta promesa a la cual recibimos. Somos justos, santos y perfectos, solamente por la sangre de nuestro Señor. Vamos a cantar una alabanza más, el himno número 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Sí, es realmente nuestro Señor, nuestra guía y nuestra luz en el camino. Él dijo, ¿no? Yo soy la luz del mundo y nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por Él, ¿no? Sí, por Jesucristo. Por eso necesitamos de esa luz la cual Él nos da en nuestras vidas y seguir ese camino el cual ya Él trazó para poder avanzar. También así saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden escuchar la palabra, la cual trae la paz y la esperanza para nuestras vidas. También saludamos a los hermanos que escuchan Radio Jerusalén, la emisora que está llevando la palabra y el Evangelio hacia todo lugar. Sí, hermanos, esta tarde vamos a cantar hasta aquí. Vamos a dar paso al presentador esta tarde. Sí. Buenas tardes, hermanos. Como no, esta parte tan importante, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Oremos. Señor Padre, te agradecemos nuevamente porque tú nos permites reunirnos, Señor, para escuchar su palabra, Señor. Cuán importante es tener esa esperanza, la palabra que usted nos da para poder avanzar, Señor, para poder encaminarnos acá, Señor, con tanta dificultad que vive el país, pero nosotros siendo sus hijos salvos, Señor, no tenemos ningún tipo de problema, Señor, porque usted lo soluciona todo, Señor.
Lo único que nosotros podemos hacer, Señor, es ser guiados por usted, Padre, para que usted también nos permita ser utilizados para compartir la palabra y difundir esa palabra tan hermosa a muchos hermanos, Señor. Y en la construcción que se está haciendo, Señor, la compra de terreno y las actividades de la iglesia, Señor, usted encamine, Señor, de mucha gracia y bendición, Señor. También te pido por los siervos, Señor, por el pastor Andrés, su esposa, que reciban mucho mensaje, Señor, que vengan con mucho testimonio, Señor. Así también por los evangelistas, pastores de acá, Señor, de Bolivia. Permítanos, Señor, juntarnos con un solo corazón y encarar fácilmente, ¿no?, la construcción, la remodelación del terreno, la compra, Señor. Usted cubra todas las necesidades de la iglesia en las diferentes actividades que se realizarán de acuerdo a su voluntad, Padre. Todo esto se lo agradecemos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿alguien quiere testificar? El testimonio realmente nos edifica, ¿no? Y yo, por ejemplo, antes de que alguien se anime a testificar, ¿no?, voy a compartir algo de mi testimonio, ¿no? Decir cómo el Señor está trabajando en mi hogar también, cómo se brinda para poder encaminar a mi familia, a mi hogar. Un poco preocupado también porque en un poco mi hijo menor nos está acercando un poco, pero siempre nos surge pensamiento, pero Padre nomás es el que encamina todo. Difícilmente yo puedo hacer tratarlo de reflexionar, obligarlo, pero sí o sí Dios va a permitir para que él se acerque. ¿Alguien quiere testificar? Sí, buenas tardes, hermanos. Quería compartir, ¿no? Esta mañana Evangelista nos está compartiendo Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 10. Dice, ¿no? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra, dice. Sí, yo reflexionando un poco, ¿no?, en esta palabra, me hace recordar, ¿no?, un tiempo cuando prestaba mi servicio militar. Un día, ¿no?, justo salimos de Franco, saliendo del Franco del cuartel, salí con todo mi uniforme, ¿no?, o sea, mi ropa de soldado, con boina, con botas, todo así. Y yo decía, no, a mí ¿cómo me recibirá, no? Está viniendo su hijo del cuartel, con mi mamá, ¿no? Y voy a estar con ella, se va a sentir muy orgullosa de mí, porque yo estoy yendo allá, sirviendo mi servicio militar, y voy a estar muy bien, ¿no? Orgulloso me iba a sentir así. Pero cuando llegué, no estaba mi mamá, ¿no?, en su lugar donde vende, en su puesto de venta. ¿Quién estaba? Mi hermana. Cuando mi hermana, ¿no?, me recibió, y ella justo estaba metiendo, ¿no?, algunos, lo que se vende, como es una feria, estaba devolviendo hacia el lugar donde el depósito. Y yo decía, ya, entonces por lo menos mi hermana, ¿no?, me va a considerar, mi hermana me va a mirar, a su hermano está yendo al cuartel, así, un soldado, así. Pero cuando llegué, directo, ¿no?, ni bien me miró, me dijo, no, ya, trae esos sacos, alza, llévame. Ya no me dijo, no, hermano, bienvenidos, solamente ayúdame porque no hay quien lleve, ¿no?, las cargas, hay que alzar así. Y en ese momento yo me sentí, ¿no?, como, ¿por qué me dice esto mi hermana? ¿Por qué más bien no me reconoce? Y mi corazón, ¿no?, muchas veces por escuchar así, escuchaba este tipo de palabras sobre mí, no me reconocen o no me entienden, solamente me ignoran, parece que yo no soy nada, no soy nadie, así, a nadie le importa. Guardando así por mucho tiempo este corazón,
también yo me sentía muy relegado, molesto con todos, con las personas, ¿no? Nadie me considera, nadie me entiende. ¿Para qué estoy, no? Y crecí así rebelde. Pero avanzando en Dios, ¿no? Yo veo también que Dios le dio ese corazón a mi hermana, a mis papás incluso, ¿no? Para alguna actividad, eh, poder avanzar y reconocer, ¿no? Que en realidad nada soy o que nada somos, ¿no? Solamente, como una palabra dice, siervo inútil. Y lo que tenías que hacer, hiciste, dice. Entonces, avanzando, ¿no? Hasta este tiempo, yo me doy cuenta cuánto Dios ha trabajado en mi vida, que en realidad todo eso, lo que sucedía o pasaba, era un entrenamiento para, pues, recibir las grandes cosas que Dios tenía para mi vida. Aquí sale, ¿no? La historia de Naamán, y el siervo le dice, ¿no? Que se sumerja 7 veces en el río Jordán, así. Tal vez no, él no quería sumergirse o no quería cumplir, pero como era un general, ¿no? Así yo también me sentía en mi corazón, así, dueño de mi vida y solamente a mí me debo, pero no era así, ¿no? Este tiempo también Dios me permite estar en alabanza y gracias a Dios solamente es que estoy aquí. Aunque yo diría, no, tal vez puede ser algún ministro, algún siervo, pero Dios me permite poder cantar un poco, ¿no? Y a veces, como tengo miedo, también estoy nervioso, pero Dios así permite. Luego alguna vez también hemos tenido algún evento y Dios me permitió, ¿no? Cantar ante los hermanos y con ese corazón que Dios me daba, ¿no? Dios en realidad estaba alistando, ¿no? El camino. Incluso en el Hotel Presidente se hizo un evento en ahí cantando. ¿Y quién tiene que cantar aquí? Decía. A uno que tiene una buena voz, uno que es un siervo, pero Dios permite así. Por eso, ¿no? Las promesas de Dios son muy grandes para nuestras vidas. Siempre viendo en Él sabe cómo va a guiar nuestra vida y cómo va a guiar nuestros caminos. Por eso, confiados en Él, podemos seguir esa guía que Dios nos da mediante los siervos y avanzar solamente, porque pronto, ¿no? Sus promesas se cumplen en nuestras vidas y nos da grandes cosas inimaginables, gracias a nuestro Señor, ¿no? Sí, hasta aquí, hermanos, quería compartir. Gracias, hermano. Qué gratificante escuchar, ¿no? Yo me acordaba cómo Dios me ponía algún momento, no había el alabancero no llegó, yo también tuve que estar ahí, pero yo diciendo, no decía, yo voy a poder, yo lo voy a hacer, fácil es. Llega a la pista y una de esas ya me perdí en la melodía, ya no sabía qué hacer. Dios de ese momento me quebrantó y solamente clamaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, porque realmente uno tiene que pasar esos momentos, ¿no? Para reflexionar, meditar y pedirle siempre al Señor que ilumine, ¿no? Al alabancero, que le dé esa voz, ese corazón, al del coro, a las hermanas del coro, también a la banda, que son personas que realmente Dios les ha dado ese don, ¿no? Ese talento, y que transmita a cada uno de los hermanos que siempre invitan para que con un solo corazón se avance, ¿no? Ahora vamos a ver el video de refacción de la iglesia y el video de proyección de la construcción.
muy pronto también a la compra y vamos a proyectarnos para comprar el terreno de la esquina más y va a ser hermoso realmente. Pedirles a los hermanos que pongan en modo silencio o en modo avión sus celulares para no interrumpir, por favor, la prédica. Vamos a invitar al diácono Jacinto Yujra para que él nos comparta la palabra. Buenas tardes, hermanos. Por primera vez, ¿no?, aquí adelante con ustedes, hermanos. Que mi corazón está contento, nervioso, así. Pero agradezco a Dios, ¿no?, que así Dios me ayuda a negarme a mí mismo, ¿no? Porque siempre yo escapo en las cosas de Señor, a veces, ¿no? Quiero salir, no quiero estar presente. Ese viene el corazón. Pero este tiempo Dios de otra manera, ¿no?, me está ayudando, ¿no?, que poniéndome a cargo. Entonces Dios de esa manera me quiere ayudar, hermanos. Esta tarde vamos a buscar Biblia, hermanos. Vamos a buscar, hermanos, San Lucas capítulo 16. Muy conocido esta parábola de mayordomo infiel. Capítulo 1 hasta verso 9 voy a dar la lectura, hermanos. Todos tienen Biblia. Biblia, hermanos. Importante tener Biblia, ¿no?, para leer también. Voy a dar la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me recibe en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstes falten os reciba en las moradas eternas. Hasta verso 9 he dado la lectura, hermanos. Primeramente quiero, como una introducción, como hablar poco quién era yo más antes, ¿no? Yo tal vez he servido, no al servicio de Dios, pero desde pequeño yo he estado en una iglesia, ahora decimos iglesia pública. Cuando yo tenía 9 años, yo me vine de la provincia, aquí a La Paz. Pero mientras mi padre siempre era agricultor, que estaba en la provincia,
y yo le ayudaba. Entonces, yo quería conocer la ciudad, no conocía. Por primera vez vine a La Paz, era a las 2 de la mañana. Ese es increíble, 2 de la mañana vine juntamente con mi abuelo a conocer la ciudad de La Paz. De ese momento me quedé aquí en Ciudad de La Paz para vivir, ¿no? Y durante ese tiempo, creciendo, estando en la escuela, aquí en la ciudad, yo conocí una iglesia aquí en el Alto, en 1978 o 77, conocí una iglesia. Esa iglesia se llamaba Pentecostal Nacional, ahí yo crecí. De ahí también fui al servicio militar, después regresando, ahí me casé, todo. Pero cuando yo queríamos ya, como ya éramos casados con mi hermano mayor, Fortunato, que ustedes conocen muy bien a él, ahí le han nombrado como maestro de los jóvenes. Y a mí también, no sé en qué me han puesto, pero nosotros decíamos, ¿qué vamos a enseñar nosotros si no conocemos la palabra? Entonces, ¿por qué no vamos a estudiar a un instituto así? En ese instituto hemos pasado como 3 meses o 4 meses, estábamos avanzando, ¿no? Neumatología, escatología, muchos temas que ellos llevan en un instituto. Ahí llega un volante de esta misión, Buenas Nuevas, ahí llega, invitando segundo campamento o primer campamento Bolivia en Santa Cruz, en Palmar, no sé, algo por ahí era. Y entonces a mí no me gusta viajar, entonces mi hermano fui, ¿no? Una semana se perdió. Regresando un sábado en la mañana, casi junto teníamos unas tiendas con él, y él estaba abriendo, yo también a esa hora, y decimos, ¿cómo te ha ido, hermano? Sí, bien. Hermano, yo recibí la salvación, me dice así me dice. ¿Y cómo es recibir la salvación? Le dije, ahora ya soy santo, justo, perfecto, me dice así. Me impactó esa palabra, ¿cómo un ser humano puede ser santo, justo, perfecto, así, ¿no? Entre mí. Como era sábado, domingo, él, donde nosotros participamos en una iglesia, él salió contento, feliz, testificando que él ha recibido la salvación, que es hijo de Dios y es el santo, justo, perfecto. Todo hasta ahí. Un domingo más sigue testificando, otro domingo más sigue testificando, la próxima domingo nos echaron a toda la familia, nos expulsaron. Pero yo, sin conocer la verdad, fui expulsado con mis hijos. Mis hijos tenían 12, 10, así, esa edad tenía. Pero ¿qué pasó? Para mí ha sido tanto dolor que públicamente te saquen de la iglesia. Ese ha sido más dolor que yo he podido sentir ese momento. Y yo peleándome adelante con el pastor que estaba ahí, porque nosotros hemos construido una iglesia, ¿no? Desde el terreno hasta todo hemos construido. Pero yo también me sentía de eso. Mira, después que terminó la iglesia, ahora que nos votas, le dije al pastor, pero tu hermano trae falsas doctrinas, así que ya no tienen pisadas. Ahorita la comisión ejecutiva está subiendo, así que váyanse nomás. Así. Salimos a la puerta, mi esposa más que todo lloró fuertemente ahí. Mis hijos, avanzamos, llegamos a nuestra casa, una desesperación, ahora dónde vamos a ir, así, todo eso. Pasamos eso y donde estábamos estudiando en un instituto, y esos pastores también han ido. Ellos también han dicho, ¿qué estábamos predicando? Nosotros recién hemos recibido la salvación. Y entonces, ¿cómo es esto? Si él se hacía decir reverendo, porque tenían sanidad y poder, tenían él. Así pasó. Entonces dijo, ahora invitaremos a ese misionero, a ese chinito, así en sus palabras dijeron, ¿no? Invitaron al instituto, como había ahí, ¿no? Todo completo. Ahí llegaron, ¿no? Pastor Leonardo, había un misionero de Paraguay,
deben acordarse de un Sergio. Ellos llegaron, el hermano ahora diácono Wilber Ríos, algunos hermanos más, ¿no? Llegaron ahí. Nosotros, como éramos instituto alumnos, ahí estábamos Martín Quispe, ahora que es el hermano, ¿no? Martín Quispe, no sé, algunos hermanos más, ¿no? Que algunos se fueron ya. Pasó esto. Primera noche nosotros cantando con todo fervor, los hermanos de la misión sentados así, cantando también, pero sentados así. Eso nos extrañó mucho a nosotros. Hay que tener reverencia a Dios, eso es lo que nosotros hemos aprendido. Pero ahí los hermanos estaban sentados, no se paraban nada, pero nosotros estábamos cantando feliz así. Comienza la palabra y había muchas preguntas, más que todo por el hermano Martín, anotado como un chorizo así, anotado, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Primera noche, segunda noche, preguntamos. Todo era la respuesta con la palabra de Dios, con el pastor Leonardo. Tercera noche nos callamos, cuarta noche yo recibí la salvación. Era 18 de noviembre, año 2000, ya es muchos años, ¿no? Año 2000. Yo lloré, no por la tristeza, sino es que recibí la salvación. Dije, gracias Señor, porque usted me salvó. Porque siempre en mi corazón había una cosa, cuando cometía el pecado, entonces eso te condenaba mucho. Pero en mi corazón había una cosa, quisiera saber mi muerte, yo decía en mi corazón. Y ese momento me arrepiento, me voy al cielo. Ese era mi objetivo de mí. Porque no podíamos quitarnos el pecado. Yo no podía quitarme el pecado. Pero tal vez algunos hermanos también pasaron así, ¿no? Yo quería saber mi muerte y luego arrepentirme, porque eso nos enseñaba en las iglesias. Eso nos enseñaba. Y así pasó. De ese momento estoy en la iglesia, pero hay veces también Satanás nos engaña. Como era nuevo yo en la iglesia, después de 1 año, 2 años, me levantaron como guía de la zona periférica. Hasta ese momento yo no me conocía quién era delante de Dios. Pensé que era yo mejor hermano, por eso me levantaban. Así yo creía. Pero cuando pasó el tiempo, había un hermano que salido del alcohol, ¿no? Él venía, por ejemplo, a las reuniones, olor a alcohol, ¿no? Pero cómo yo me sentía en mi corazón. Ya, ¿cómo no puede pensar este hermano? ¿Dónde crees que está? Así, ¿no? 2, 3 veces yo le dije, hermano, ¿no te da vergüenza venir así? Así. ¿Por qué crees que una persona puede decir eso? Porque él se siente mejor, ¿no ve? Por eso yo digo, hasta ese momento yo no me conocía. ¿Quién era yo delante de Dios? Aún no me conocía. Yo también de ese lado he salido, pero yo como ya no cometí ese error, entonces yo me sentía mejor que él, ¿no? Por eso le dije así. Pero pasó poco tiempo, yo salí de la iglesia. Cambió las cosas. He estado 5 años fuera de la iglesia. Me doy cuenta que fuera de la iglesia solamente hay corrupción. Nadie puede vivir fuera de la iglesia que con su fuerza de voluntad. Algunos pensamos así, ¿no? Si salgo de la iglesia yo creo que puedo vivir tranquilo así. No lo es. La palabra de Dios se cumple. Como dice Satanás, dice cuando ve a un salvo, regresa, dice, ¿no? Ve su corazón, ¿qué dice? Está limpio, recogido, dice. Y vuelve a traer 7 peor de eso, dice, ¿no? Y el hombre se vuelve peor que antes. Esa palabra se cumplió en mí. A veces hablar o decir a mi hijo, decir, no tengo, ¿no? Porque ellos me han visto cómo era yo. Entonces cuando pastor me visitó recientemente, hace medio año debe ser, pastor Andrés,
porque me he puesto en contra de la iglesia, me he puesto. Entonces, evangelista Adán me llamó, me dijo, hermano Jacinto, esta tarde pastor quiere visitarte. Yo dije, yo hablé en contra de, porque yo no quería hacer CLF por área, yo no quería hacer ese tiempo, segundo CLF que estamos haciendo, primer CLF por área. Yo no voy a hacer, le dije, yo no voy a ser evangelista porque cuando tenemos actividades recién molestamos a los pastores, le invitamos, así todo eso. Pero después de eso, no hay nada, no le visitamos nada. No, yo no lo voy a hacer así. Entonces, pastor se debe enterar. Entonces, en mi corazón, ¿qué había? No, pastor ha de venir para exhortarme, sino para disciplinarme. Ese era uno de los dos que yo pensé. Pero ¿qué pasó? Yo le dije, yo en mi corazón dije, si me disciplina, solamente voy a pedir misericordia al siervo de Dios. Conozco, he visto, cuando uno sale de la iglesia, solamente es perdición nada más, no hay esperanza. Entonces yo lo voy a pedir misericordia nomás, aunque me discipline lo que sea, pero voy a estar con misericordia nomás, así. Pero no ha sido así, ¿no? Pastor me vino, me visitó, me habló, conversamos. Yo le dije, pastor, ¿a qué ha venido, pastor? Yo me he puesto en contra de la iglesia, así dije al evangelista Adán, así. Entonces, pastor no me dijo nada, no me dijo nada. Se ha reído más, así reí, ¿no? Así se rió, así nomás. Hermanos, este es mi testimonio, ¿no? Quiero expresar a la iglesia también. Hermanos, ni piensen, hermanos, porque por eso también los siervos dicen, un pez fuera del agua puede vivir, dice. No puede vivir fuera del agua. Así también nosotros, sin la palabra de Dios, no vamos a poder vivir, hermanos. Solamente salimos, corrupción, y acá todo se terminó. Ahí no, así nomás el hombre se pierde. Dios nos quiere cuidar en la iglesia. Dios nos quiere dar la felicidad en la iglesia. Pero llega el pensamiento. Yo tengo malestar en mi cerebro, ¿no? Vértigo se llama, decir la edad que tengo. Cualquier momento me da así, mareo. ¿Qué yo pensé? Me voy a mi provincia, estoy más tranquilo, voy a estar. No, allá mismo me dio. Entonces tenía que volver nada más a la iglesia. Hermanos, esta tarde yo quiero compartir parábola del mayordomo infiel. ¿Qué dice? Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es una parábola, un ejemplo, ¿no? Para que podamos entender. Jesús mismo habla en esta parábola. Dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Mayordomo, ¿a quién se le dice? El que administra, ¿no ve? Este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Disipador significa malgastar las cosas de su amo. Y este mayordomo estaba malgastando, olvidando de quién eran las cosas que a él le dieron como un trabajo, pero él malgastaba. Pero ¿quiénes los acusaron? Sus mismos trabajadores, sus mismos compañeros. Aquí claramente dice, ¿no? Había un hombre rico que tenía mayordomo y este fue acusado, dice. Entonces, alguien tenía que darle, ¿no? Señor, mira, ese tu mayordomo está malgastando, esto está haciendo. Todo le han hecho saber al hombre rico. Voy a volver a leer. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Pregunta, le llama, se presenta y dice, ¿qué es esto lo que oigo acerca de ti? Ya, cuando le llama recién reflexionó el mayordomo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Este mayordomo ha pensado que todas las cosas que el hombre rico le confió,
pensó que era de él, por eso malgastaba, pues que no quería. Entonces, ¿qué pasó aquí? 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Una sentencia. Ya no más será mayordomo, ya no serás mi administrador. Así que da cuenta de tu mayordomo, lo que has hecho. Este mayordomo, ¿qué pensaría ese rato? Ya me encontraron, ya me faltas, ya sabe el hombre rico, ahora mi amo, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿no? Verso 3, ¿cómo piensa él? Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Me da vergüenza. ¿Qué haré? Dice, recién reflexiona el mayordomo lo que ha malgastado de su amo. Dice, ¿qué haré ahora? Dice, trabajar no puedo, dice, mendigar también me daría vergüenza, dice. Me daría vergüenza, dice. Esto, hermanos, habla a nosotros, hermanos. Nosotros somos mayordomos infieles, que malgastamos las cosas del Señor. Yo no hablo cosas materiales. Yo no hablo cosas materiales, casa o silla, lo que sea. Habla a nuestro alma, a nuestro espíritu, hermanos. Todos somos el que malgastamos, como este mayordomo infiel, las cosas del Señor. Vamos a buscar Corintios, 1 Corintios. ...6, 19, 20, si alguien ha encontrado puede dar la lectura. Capítulo 6, dice, capítulo 6, verso 19, 20. ¿Alguien puede dar la lectura? Sigue, hermano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 20 más. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dice, que no es de nosotros ya. No es de nosotros. Es de Dios. 20, porque habíais sido comprado, dice, por precio. Glorificad pues ahora a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Es de nosotros, hermanos? Este brazo, este pie, ya pertenece a Dios. Entonces, como este mayordomo, estamos malgastando, ¿no?, las cosas del Señor. En vez de servir al Señor, nuestro miembro, nuestro cuerpo, sirve a ¿quién? A Satanás, ¿no? Muchas veces, por causa de nuestros deseos, por causa de nuestros pensamientos, nos apartamos de Dios. ¿Y dónde vamos? Donde no conviene. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y qué estamos haciendo? Malgastando las cosas del Señor. Alguien puede decir, mi vida, como dice, hay una palabra que dice, mi vida a nadie le importa, dice así, ¿no? No es que a nadie le importa nuestra vida. Ya somos comprados, dice, vamos a volver a leer 20. Porque habíais sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ya no es de nosotros.
hermanos, lo que habla aquí en el mayordomo infiel, habla a nosotros, hermanos. Nosotros malgastamos las cosas del Señor. Yo no hablo cosa material, sino es cosa nuestro cuerpo. Más siempre es nuestro pensamiento delante que la palabra. ¿Es así o no es así? También yo paso lo mismo, hermanos. Yo no soy mejor que ustedes. Tal vez soy peor todavía en mis pensamientos, en los deseos. Pero cuando me acuerdo la palabra es que la cura. Nos puede sacar de nuestro pensamiento, nos puede desechar nuestro pensamiento. Solamente la palabra de Dios. Vamos a volver, hermanos, a Lucas capítulo 16. Voy a volver a leer verso 2. Dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque se me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya, hermanos, este mayordomo reflexiona, piensa. Ahora, ¿qué haré? Dice, ¿no? ¿De dónde ganaré mi dinero? Dice, ¿qué haré? Cavar no puedo, mendigar. Porque administrar las cosas del Señor es fácil, ¿no? De su amo, ¿es fácil o no es fácil? Fácil, Él no debe pasar mucho trabajo, ¿no? Pero ahora, si Él le vota, ¿qué va a hacer? Tiene que ir a trabajar. Seguramente de albañil, no sé de qué podría ir a trabajar. Por eso Él dice, no, cavar no puedo, ya tal vez es mayor de edad, ya no puede trabajar así. Mendigar me daría vergüenza, dice, pidiendo limosna en la calle. Pero una cosa se acordó: ya sé lo que haré, dice, ¿no? Verso 4. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciba en sus casas. Rápidamente él piensa, este mayordomo: ya sé lo que haré, dice. Si me quita de la mayordomía, mi amo, dice, entonces yo ya sé lo que voy a hacer, dice. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que en su corazón entra a este hombre, a este mayordomo? 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Ya llama a sus deudores, ¿no? Porque él ya debe prestar, toma, como no es de él, así nomás repartió las cosas de su amo. Se acuerda, debe tener anotación, ¿no? Que ha visto quién lo llama y le dice: ¿cuánto debes a mi amo? Le dice. Le responde, verso 6. Y dijo: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. ¿Qué está haciendo este mayordomo? Sigue como que las cosas de su amo siguen malgastando, ¿no? Por ejemplo, ese señor le debía 100 barriles de aceite. Ahora, ¿qué le dice el mayordomo infiel? Siéntate pronto, escribe 50, la mitad. La mitad le está perdonando, ¿sí o no? Le está perdonando. No se le puede entender a veces la palabra de Dios. Si no tenemos la guía de la iglesia, del siervo, no vamos a entender. Por ejemplo, siendo amo yo, alguien que trabaja para mí, viendo esto, ¿qué puedo hacer? Llamar a la policía, mandarlo a la cárcel, ¿sí o no? Porque yo podía recuperarlo, ¿no? Mis 100 barriles de aceite, pero no voy a recuperar 50 nada más. No está bien, ¿no? No está bien. Por eso la palabra no se le puede entender si no tenemos la guía de Dios a través del siervo. Y ahora, en verso 6 estamos, ¿no? 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. 80. ¿Está perdonando cuánto? 20%, ¿no? Está perdonando.
hay veces pienso, digo, por eso solamente Jesús ha podido, ¿no?, a través de la parábola hacernos entender también a nosotros, ¿no? Aunque hizo este mayordomo así, su amo, ¿cómo lo ha visto? Vamos a ver, ¿alguien puede dar la lectura, verso 8? ¿Alguien puede leer ese verso? ¿Algún de los hermanos puede dar la lectura? ¿Se enojó o le alabó para el mayordomo? Yo voy a leer, hermanos. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. ¿Alabó o lo mandó a la cárcel? Alabó. ¿Podemos entender? Jesús habla a nosotros. ¿Qué está haciendo este mayordomo? Perdonando los 50%, está haciendo conocer, su amo es bueno, le está perdonando. Habla al Evangelio, hermanos. El Evangelio. Por eso él malgastaba las cosas del Señor, pero se dio cuenta, estoy malgastando. Entonces está haciendo conocer, su amo es misericordioso, se dice, ¿no? Así le está haciendo conocer a su amo. Por eso el amo le alabó. Entonces, esto habla al Evangelio. Si nosotros anunciamos, muchas veces por causa de malgastar las cosas del Señor, ¿anunciamos el Evangelio? No, nos perdimos nada más por ahí, con nuestro pensamiento, nuestra situación y todas esas cosas. Pero cuando reflexionamos, pensamos, y a través de la palabra de Dios nos conectamos, ¿qué hacemos? Ya sé lo que haré, anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos haciendo conocer al nuestro Dios? Es misericordioso. Nuestro Dios es todo para nosotros. Estamos haciendo conocer a la gente, a Dios, la salvación. Eso significa, hermanos. No sé si me entendieron, hermanos. Alabó, dice, 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciba en las moradas eternas. Yo doy gracias a Dios, ¿no? Porque solamente yo digo, así por leer, no lo puedo entender yo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, dice. Entonces, ¿que Dios nos quiere enseñar ladrones? No, así uno puede pensar. Riquezas injustas. ¿Qué es riquezas injustas para ustedes, hermanos? Para Dios también. ¿Qué es riquezas injustas? Ganad, dice, por medio de eso, dice, ganad almas, dice, por las riquezas injustas, dice. Habla cosas materiales, hermanos. ¿Injusta qué significa? Por eso yo digo, si no recibimos la guía de la iglesia, del siervo, no vamos a entender nada. A lo que yo lo entendería, ganar amigos por las riquezas injustas, entonces, Dios quiere que yo engañe, con ese dinero puedo llevar a la iglesia, así cosas así puedo pensar. Pero las riquezas injustas para el Señor, ¿cuál es? Las cosas materiales. Dios nos bendijo casa, auto, cosas que a nosotros nos sirven. Pero ¿qué quiere decir Dios? Ganad amigos por
riquezas injustas significa a través de esas bendiciones puedes servir al Señor. Si yo tengo una casa, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Un lugar, ¿no? Preparar, ¿no? Un salón pequeño para que los hermanos se reúnan. A través, la persona llega, algún oyente puede escuchar el Evangelio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando las cosas materiales para el Señor. ¿Por qué es injusta para el Señor? Porque estas cosas materiales no va a heredar el reino de los cielos. Por eso es injustas. Estas cosas materiales se va a quedar aquí, en este mundo se va a terminar todo. Por eso es riquezas injustas para el Señor. Pero sirve para ganar almas. Sirve, hermano. Usar. Hay veces, yo también tengo una movilidad, pero hay veces tanto humea, ¿no? Da vergüenza andar con eso, como con chimenea estoy andando. Porque hacerlo reparar es caro. Entonces por eso no traigo, hay veces, ¿no? No traigo, sí. A lo menos en las subidas ya no sube, sí. Pero esas cosas que Dios nos bendijo, hermanos, sirve, use, hermano, use. Pero no queremos prestar a la iglesia. A mí también me pasa, hermano, no quiero prestar. Escucho también de otros hermanos, me la han fregado, dice. Yo le he prestado así, pero me la han fregado, y nunca más, así. Expresiones ahí de los hermanos así. ¿Uno han escuchado ustedes? Se escucha. Pero ¿qué dice el Señor? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque estas cosas materiales van a perecer en este mundo, pero a través de eso vas a ganar almas para el Señor. Eso es lo que nos hace entender, hermanos. Hermanos, agradezco al Señor que este tiempo Dios me permite estar delante de ustedes, delante de la iglesia. Jamás pensé estar aquí adelante. Yo soy muy tímido, demasiado tímido, hasta para orar. Siempre me he excusado con la seminarista Marlene. Este domingo tiene que orar así, más antes. No, estoy de viaje, cosas me invento. ¿Por qué? Tengo miedo a salir adelante. Ese soy yo. Pero escuchando al siervo ahora como diácono, entonces sí o sí, ¿no? Con el siervo de Dios, tengo que hablar, ya a través de también puedo negarme, ¿no? Las cosas que no me gustan, debo hacerlo. Las cosas que no me agradan, debo estar ahí. Así que Dios, yo sé que Dios me va a ayudar en esto para estar, ¿no? Juntamente con la iglesia, avanzar juntos, hermanos. Hermanos, por eso el mayordomo infiel, el que malgastaba las cosas de su amo, aprendió. ¿Qué aprendió? Mostrar qué carácter tiene su amo. Es misericordioso. Y así lo mostró. Entonces siempre yo compartía con los clientes, decía, ¿usted alguna vez escuchó el Evangelio? Decía, no, los hermanos son así, algunos dicen así. Sí, es así, pero ¿qué hacemos ahí? Una vez que conversamos el Evangelio, ellos también entienden. ¿Por qué? Aquí yo no estoy ofreciendo, ven a mi iglesia, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar ese Evangelio de prosperidad. No es que estamos anunciando eso, sino que estamos anunciando el perdón de pecados. Eso estamos anunciando. Cuando yo comparto, hay veces cuando personalmente le digo, ¿usted entiende la palabra creer? Le digo, ¿entiende esa palabra? Sí, dice. ¿Me puede explicar qué significa creer? Le digo. Piensa, Dios existe. Ese no es creer. Por ejemplo, aquí San Juan capítulo 3, vamos a buscar, hermanos. No sé qué tiempo tengo, hermano, para San Juan capítulo 3. Muy conocido ese versículo. Todo el mundo, todos los hermanos conocen por memoria. 3:16.
¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente aquí sale el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, ¿qué nos pide? Nos ha pedido a nosotros esfuerzo, lamento, llorar, andar de rodillas así para ser salvo. Nada, solamente hemos creído la obra de Jesús. Entonces, creer, ¿qué significa, hermanos? Aceptar la obra de Jesús. ¿Qué hizo para nosotros? Él, no siendo pecador, se hizo pecador por nosotros, y la paga del pecado, ¿qué tiene que hacer? Muerte. Murió en vez de nosotros. Entonces, el que cree esta palabra tiene la vida eterna. Esa persona puede ser: yo soy salvo, puede decir; yo soy justo, puede decir. ¿Por qué? No por mis obras, sino es que porque Jesús ya en vez de mí murió, me dio la vida eterna. Por eso a veces cuando compartimos, mucha gente hay: yo creo, dice, pero no están entendiendo la palabra creer. ¿Qué significado tiene? Solamente yo creo, así nomás. Pero no lo es. Creer significa aceptar la obra de Jesús. Si nosotros hemos creído, hemos aceptado que Jesús ha venido a este mundo solamente por nuestros pecados, para quitar. Esta mañana yo escuchaba al evangelista, al siervo de Dios. La salvación es un milagro, de verdad. ¿Quién puede decir que yo soy santo, justo, perfecto? El que ha recibido la salvación, ese es un milagro. Es un milagro, hermanos. No cualquiera persona puede decir eso. Por eso yo digo, la salvación es un milagro. Milagro que ha recibido la salvación. Él puede decir: yo soy santo, justo, perfecto, porque Dios, Jesús, me dio la salvación a través de su muerte y su resurrección. Puede, a través de la palabra justificar, como se dice, puede aclarar, ¿no? No somos nosotros justos, santos, porque algo hemos hecho, ¿no? Nada, solamente hemos recibido. Hermanos, este tiempo Dios, a través de la guía de la iglesia, nos está dando, ¿no?, oportunidad para anunciar el evangelio. Porque todas las cosas que se hace solamente es para el evangelio. No hay otro. Aquí no hay que por esta razón o por otro, no. Solamente se vende comida para el evangelio, se trabaja aquí, se apoya para el evangelio. Todo es para el evangelio. También escuchaba a los siervos de Dios, ¿no? Si no tienes dinero, anuncia el evangelio. Si estás triste, anuncia el evangelio. Si no tienes plata, anuncia el evangelio. Todo es para el evangelio. Hermanos, agradezco a Dios que me dio esta oportunidad para compartir con ustedes, y también doy gracias porque ahora me doy cuenta que durante que en mi zona compartía, comenzaba a temblar así, porque los nervios me vencían, me olvidaba todos. Pero esta tarde Dios me ayudó, estaba más tranquilo así. Gracias al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Usted me diste este tiempo para compartir con los hermanos, a la iglesia, Señor. Y también podemos ver, Señor, a través de la palabra de Dios, nuestro buen consejo nos sirve, Señor. Por eso aquel tiempo también Pablo decía, a punto de ya él partir al cielo contigo, Señor, decía: les encomiendo a la palabra de Dios. Apóstol Pablo no dijo: si ustedes van a portarse bien, ustedes van a hacer esto, no dijo así, Señor. Solamente encomendó a la palabra de Dios.
Y eso la palabra de Dios nos puede guiar mucho mejor, Señor, que nuestros deseos, de nuestros buenos encargos, Señor. Padre Dios, esta tarde usted me permitió, Señor, a través de la palabra, y la palabra no regresa vacía, dice Señor. Solamente usted puede, también a través de la palabra, puede ayudar, Señor, a los hermanos. Pasamos dificultades también, Señor, pero con su promesa siempre hay fortaleza en nuestro alma, en nuestro espíritu, Padre, porque esa es la cura para nosotros, la palabra de Dios. Y ese nos da también alegría también, Señor. Aunque pasemos, Señor, muchas dificultades, pero teniendo la palabra estamos contentos. Padre Dios, así también Pablo decía, yo me gozo en lo que padezco por vosotros, decía. Aunque él pasaba sufrimientos, pero él miraba el sufrimiento de Cristo en la cruz, que mucho era, Señor. Su sufrimiento no iguala, Señor, por eso decía, yo me gozo en lo que padezco. Padre Dios, hay veces esas palabras nos pueden dar fuerza, Señor, aunque pasamos situación, problema, pero, Señor, estamos en su iglesia, estamos con los siervos, entonces nuestra felicidad llega a través de la palabra. Muchas gracias, Padre, por darme esta oportunidad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.